Buen día, Violeta, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien también, bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, estamos con Violeta Serrano. Violeta es una mujer trans, madrileña, 28 años, es música, es escritora, es profesora. Bueno, hace un montón de cosas, muchas relacionadas con el arte y con la ayuda y la defensa de otros. Violeta, mejor preséntate tú y cuéntanos lo que quieras más sobre ti misma. Vale, pues muchas gracias. Lo primero, gracias por la plataforma, es una oportunidad muy importante. Gracias por vuestro trabajo y de mí, me dedico tanto a la música como a la escritura, especialmente a la poesía y el ensayo. He sido publicada por editoriales como Antipersona, que no puedo recomendar más. También por Egales recientemente en una antología de relatos. Junto a otras 11 personas trans escribiendo y otras 12 personas trans ilustrando. Ujú. Y también he participado en revistas online, en publicaciones online, publicaciones para empresas y en alguna editorial extranjera como Queer Inc., que es de Atenas, de Grecia. Ujú. Y en este momento, ¿en qué estás? ¿A qué te estás dedicando? Yo sé que tú eres muy activa en todo lo que tiene que ver con la causa trans. Ujú. Cuéntanos qué estás desarrollando, en qué actividades estás. Pues actualmente estoy centrándome en escribir una antología, vamos, un poemario Ujú. de poemas de temática trans, pero recuperando el lenguaje que se utiliza en la Eucaristía, el lenguaje, no tanto el lenguaje bíblico, sino el lenguaje religioso, y, y pretendo a través de este lenguaje que es común para la mayoría de los españoles, ofrecer una visión contraria a lo que normalmente se utiliza ese lenguaje. Es decir, la gente, no toda la gente religiosa, pero digamos que la gente que más nos ataca normalmente viene de los sectores religiosos, especialmente del católico dentro de España. Y a través de ese mismo lenguaje que utilizan para vilipendiarnos, para dejarnos en mal lugar o incluso para negarnos el reconocimiento de nuestros derechos, que recordemos que por ser simplemente humanos, la ONU reconoce a todo ser humano una serie de derechos, pues digamos que ellos pretenden que esos derechos no se nos sean reconocidos, que sigamos siendo personas marginadas, que seamos personas, pues simplemente son los márgenes de la sociedad, que no tengamos voz, que no tengamos presencia. Y mi forma de combatir eso es, en este momento, precisamente a través de su lenguaje, hacer una protesta y reivindicar nuestra posición como personas trans dentro de la sociedad. Ujú. Y aparte de eso estoy haciendo una pequeña serie de fanzines, de magazines pequeños, como panfletillos, en los que intento analizar cómo es la relación interna mía conmigo misma y con la sociedad que me rodea, de la Ujú. misma manera que la sociedad se relaciona conmigo. Entonces, es una serie, de momento llevo 3 escritos: emociones básicas, honestidad y emociones complejas. Me quedan el perdón, la responsabilidad, el presente y la acción positiva. Entiendo que no es un camino fácil de recorrer, ¿no? El, Ujú. el nacer o el ser reconocido como hombre y hacer toda una transición hacia a mujer. ¿Has tenido Ujú. especiales dificultades? ¿Has tenido apoyos? Eh, Eh, es un camino difícil porque hay un matiz importante, y es que las personas trans no nacemos cis y nos hacemos trans. Ujú. Las palabras cis y trans literalmente vienen de a este lado, cis, al otro lado, trans.
ya desde el principio se nos construye como la otredad, igual que la mujer es la otredad del hombre en el lenguaje, etc. Una persona trans nace trans y no elige ser trans. O sea, honestamente, en esta sociedad que da de lado en gran medida a muchos sectores de la población y aquellas personas que somos trans, pues pertenecemos a uno de esos sectores, pienso que nadie en su sano juicio elegiría voluntariamente ser trans, a no ser que quisiera hacer una protesta especialmente dura contra el sistema. Dicho esto, el tránsito realmente no empieza y no acaba en ningún momento, porque desde que naces se te educa para ser un tipo de persona que tú realmente nunca has sido. O sea, se te viste de unos estereotipos, de unos prejuicios, de unas conductas, unas tradiciones, unas expectativas que se tienen sobre ti y que, pues, o bien cumples y con lo que se conoce como vivir dentro del armario, o te rebelas contra eso y decides correr con las consecuencias de vivir acorde a quién eres realmente. Y eso es lo que es difícil, porque pone de manifiesto una verdad muy incómoda, que es que sí puedes elegir ser quien eres. Cuando tú decidiste elegir ser quien eres, imagino que eso tuvo asociado una experiencia interna muy potente, ¿no? Que no sé si nos puedes describir. Para mí fue un punto de inflexión enorme. Es decir, mi infancia fue una infancia, a pesar de que mucha gente no la consideraría así, fue una infancia feliz. Para mí el declive en mi felicidad y en mi salud mental viene a partir de los 10-11 años, que también es un punto común dentro de la condición trans o la transgeneridad, que es que te das cuenta de que ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, porque empiezan a cargar en ti ciertas responsabilidades, no solo respecto a la escuela, hacer X deberes o comportarte de cierta manera, sino que además esperan de ti que actúes acorde a tu género. Si a ti se te ha asignado hombre al nacer, como me pasó a mí, pues se espera de ti que actúes acorde a ello. Y hay algo dentro de ti, en mi caso, voy a hablar en primera persona, hay algo dentro de mí que, que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pero no tenía lenguaje, no tenía referentes. O sea, para mí, las únicas personas trans que conocía eran Viviana Fernández y La Veneno. Viviana Fernández, que es una actriz española y además una persona que, si ves entrevistas de ella, te das cuenta de que es una persona bastante intelectual y bastante inteligente. Y la Veneno, Cristina Ortiz, que es una trabajadora sexual que se hizo famosa por un programa que existía en España en los 90, que se llama Cruzando el Mississippi, si no recuerdo mal. Se hizo famosa, pues, por la farándula y por la televisión de variedades, pero nunca dejó de ser trabajadora sexual. Entonces, cuando tus dos únicos ejemplos son una mujer como Viviana Fernández, que es muy binaria, muy claramente mujer, no hay manera de dudarlo, y Cristina Ortiz, que también es, a mi entender, muy claramente mujer, pero es trabajadora sexual y tiene una personalidad muy pasional, muy, muy frontal, muy confrontativa también en algunos puntos. Para mí, para mí yo de 10-11 años, que lo único que quería era seguir jugando con mis amigos y yendo a clase y hacer mis cosas normales, pues no eran ejemplos. Entonces hay un vacío de referentes, hay un vacío de ideología, hay un vacío de palabras que provoca que mis años de adolescencia sean de una confusión, de una tristeza, de una frustración enorme, de no poder habitar el cuerpo que se me ha dado
no porque haya nacido en el cuerpo equivocado, sino porque nadie ha sido capaz de enseñarme en ese momento a convivir con mi cuerpo. Ujú. Eso lo he aprendido más tarde gracias a, pues a que han surgido más referentes, a que gracias a Internet todo está más conectado. Si no tienes un referente en tu país, lo tienes en otro. Y, y sobre todo, pues a luchar. Me refiero con esto que con 23 años yo se me hizo un outing, existe la palabra esta inglesa, outing, que es el acto de que una persona ajena te, te desvele a tus familiares o a tus seres queridos como persona homosexual o persona trans. Esto es un acto altamente violento porque te arrebata la oportunidad de decirlo tú, con Ujú. tu tiempo, con tus propias palabras. Esto sucedió con 16 años y lo que ocurrió es que me replegué dentro de mí misma durante 7 años más, a pesar de saber perfectamente cuál era la situación. Ujú. Intenté vivir como un hombre y a los 23 años, cuando ya estaba casi completamente rendida, no, había tenido bastante fracaso escolar, había tenido episodios de depresión bastante graves, eh, pues llegó un momento de inflexión en el que tenía que decidir si optar por habitar el cuerpo y vivirlo o tomar medidas más desesperadas, y preferí vivir. Ujú. Y en vivir está el autorreconocerse y el abrirse a un entorno que en principio puede parecer muy violento. Yo tuve la suerte gigantesca de que mi madre y mi hermana fueron un apoyo enorme y que la mayoría de mis amigos, por no decir prácticamente todos mis amigos, se lo tomaron bastante bien, y quien no lo entendió se preocupó en aprender cómo tratarme y cómo referirse a mí. Entonces, yo en ese aspecto he tenido mucha suerte, pero hay muchas otras personas que no tienen esa suerte. Ujú. Desgraciadamente, ¿no? Ujú. El sistema es patriarcal y, para en realidad buena parte de la población es un desastre esto, ¿no? Em, pero también es cierto que todo el activismo, el movimiento trans, todo el movimiento que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de género, cada vez tiene más potencia en todo el planeta, ¿no? Sí. Eso también está ayudando en los últimos años, o sea, se está produciendo un cambio muy interesante, espectacular, ¿no? En positivo. No sé Sí. cómo, si tú estás conectada con movimientos. Eh, sí, de manera un poco independiente, porque digamos que mi personalidad me ha llevado a tender puentes, pero un poco siempre desde mi isla. Eh, por supuesto, he trabajado con EDIMSA, que es una asociación de médicos, dando charlas en la Complutense. Eh, He trabajado junto a amigas escritoras que tenían charlas o que querían hacer preguntas sobre ciertos temas que en principio pueden parecer no muy agradables de preguntar, así en general. Y sobre todo, eh, reconocer el trabajo de otras personas y acercarlo a quienes en principio parezca que no pueden tener acceso a ello. Con esto me refiero a que he traducido poetas estadounidenses trans y las he recitado y acercado y les he hecho publicidad y mm, he intentado que sus mensajes fueran escuchados aquí en España porque me parecieron interesantes en su momento. De la misma manera que he tratado de eh, aupar voces de Sudamérica, he tratado de aupar voces de Asia que traten de temas LGTB, porque no me gusta el eurocentrismo, me parece que en su mejor versión nos da este complejo de salvadores blancos,
Y Mm. pienso que la realidad trans, si nos fijamos, si abrimos nuestra perspectiva y tratamos de buscar quién construyó antes, nos damos cuenta de que en Hawái tenían un tercer género reconocido, en México tienen a las muches, en la India igual también tienen un tercer género reconocido, en Japón había actores que vivían toda su vida como mujeres porque representaban un papel de mujer muy concreto en sus obras de teatro y ellos mismos vivían su vida como mujeres. Entonces, es no ya solo realidades diferentes de lo que se puede entender por una persona trans, sino incluso dentro de la idea de ser trans, ideas diferentes de lo que sea, de lo que es el binarismo, de cómo entendemos en Occidente lo que es un hombre y lo que es una mujer. O sea, es Ujú. abrir el campo de visión para construir cosas diferentes y sobre todo, no ya para construir, porque yo, que decir, yo puedo hacer mi propio trabajo introspectivo y ahí acaba conmigo. Quiero decir, ese es mi legado para mí, pero pienso que si yo tengo la capacidad de reconocer y absorber esta información y acercarla de la manera más respetuosa a la gente que me rodea, creo que estoy construyendo algo de lo que me puedo sentir orgulloso. Ujú. Hablemos de futuro, si te parece, hablando de construcción, ¿no? Estamos en la serie de constructoras de futuro. Me gustaría que habláramos de dos cosas. Una, del futuro al que aspiras, que te gustaría que el mundo o la sociedad, este sistema, fuera en esa dirección, por una parte, y me gustaría hablar antes, si te parece, de esa parte de cómo va avanzando y de cómo la sociedad va reconociendo la diversidad a través del lenguaje, cómo el lenguaje también se va transformando. Eh, Pues, Entiendo que no es fácil, pero también está avanzando a mucha velocidad el hablar en un género, en el lenguaje, o sea, el ir construyendo un lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú que te dedicas a escribir? eh, yo escribo siempre en género neutro. Ujú, Si escribo de mí, escribo en femenino, pero si escribo majestático, si escribo en general, escribo ujú, en género neutro. Creo que este avance tan enorme que se está dando en los últimos años es porque en gran medida gracias a Internet la gente está, para bien o para mal, dejando de hacer caso a las instituciones. Para ujú, mal, pues vemos el trumpismo, etcétera, y para bien, pues vemos gente que piensa que la RAE, en algunos casos, se queda atrás o incluso se llega a quedar obsoleta o muestra una cara racista y clasista, esto ya cada uno con su opinión, y decide hacer lo que ellos crean, lo cual me parece bastante bien y bastante honesto porque yo formo parte de ese grupo que si las normas no le valen, crea unas nuevas, no para auparme a mí misma. O sea, yo no creo normas nuevas o reglas nuevas para llevarme toda la banca, sino, para, para firmarte tú. claro, Ajá. lo hago para incluir al máximo número posible de gente. Entonces, es cierto que está habiendo muchos cambios, especialmente yo creo que porque hay asociaciones fuertes como la Federación Española de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Triángulo Rosa también es otra bastante importante, la Fundación 26 de Diciembre hace un trabajo excepcional. Hay un cúmulo de gente que Ujú, se organiza y forma colectivos y forma asociaciones que, que verdaderamente ponen el pie en la puerta y dicen un poco hasta aquí. Vamos ujú. a ofrecer alternativa, vamos a organizarnos, vamos a construir de una manera diferente. ¿A qué futuro aspiras? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro?
el futuro que estuviera a la altura de todos los seres humanos, de todas las personas, de todas las violetas y de todas las personas en general, del planeta, ¿no? Toda la humanidad. Para mí, voy a poner una utopía absoluta y voy a también a rebajar un poco, porque claro, como soy una persona creativa, pues mis utopías están muy lejos. Bueno, Para pero mí, total, ¿por qué no, no? Total. claro, claro, pero quiero decir ¿Para qué ponernos límites? que muestro dónde está mi utopía y luego muestro un poco de una realidad más posible que una utopía, porque al final el utopos es el no lugar. Eh, para mí la utopía es el anarcoecologismo, es decir, Ujú, una sociedad anarquista guiada principalmente por los principios del ecologismo, de una relación eh, mm, de mutualismo con el medio ambiente. ujú, Esto conlleva que la misma relación que tenemos entre nosotros como seres humanos está basada obligatoriamente en la igualdad. No puedo estar respetando a los animales y a las plantas y a los propios ecosistemas, como mencionaban en una entrevista anterior que me encantó sobre el Mar Menor y Murcia y tal, me parece ujú, maravilloso. ujú. Sí, No puedes estar... con Sí, Teresa exacto. Vicente. Ujú. Eso es, muchas gracias. No, gracias a Eh, ti. no puedes estar hablando de estas cosas si luego sigues tratando, pues, como tratas a las mujeres marroquíes en la temporada de la fresa. Ujú, O es obligatorio que la sociedad, en una utopía, sea horizontal, el tratamiento de todas y cada una de las personas y que se, se espere de cada uno acorde a sus habilidades y que se dé a cada uno acorde a sus necesidades. Esto es uno de los lemas del anarquismo con el cual me identifico bastante. Esa es mi utopía. Una sociedad que yo considero más cercana, aquella en la que no prima el beneficio sobre la vida. Que la vida vuelva, si es que en algún momento lo estuvo, pero que la vida vuelva a estar en el centro del, del objetivo de toda empresa humana. Y no me ujú. refiero a empresas económicas, sino de toda acción humana. Actividad. Ujú, Claro, que toda actividad humana sea ayudar y ensalzar las virtudes de los demás y no pues rellenar un Excel con beneficios o no beneficios o números. Los números al final del día no valen de nada, o a mí considero que no me valen de nada, si para conseguir esos números hay personas sufriendo. Hay que tratar de seguir un camino eh, lo más pacífico posible que nos lleve hacia una sociedad global respetando las culturas individuales y bueno, las culturas de cada región, porque también cuando decimos cultura global a veces pensamos que es pues lo que se hace en Texas y, ¿no? la O lo que se cultura hace, occidental, ¿no? claro, lo que se hace en Hollywood. Ujú. Es decir, que la cultura que tengan en Argelia, que se respete, la cultura que tengan De en los distintos pueblos. Birmania, pues claro, efectivamente, Ujú. pero que se centre en la paz, en mantener unas condiciones de vida básicas, una vivienda digna para todo el mundo, acceso a comida y agua saludables, acceso a salud integral, acceso a una educación digna y pública. Eso para mí es una sociedad que está más cerca que mi utopía, pero creo que tenemos que ponernos manos a la obra colectivamente como sociedad para llegar hasta allí.